Muy buenos días a todos. Bienvenidos a todo este webinar organizado por Transa y Propitech para hablar sobre el tema en la tasación, el reflejo de valor de mercado de una propiedad. Me presento, soy Felipe Respaldiza, gerente de plataforma de Propitech, y hoy les presentará Asunción Garrido, gerente de tasaciones de Transa. Asunción lleva más de 20 años trabajando en Transa, es arquitecto y experta en tasaciones y valorización de activos inmobiliarios. Y hoy nos contará sobre los objetivos, definiciones, conceptos y principios de una tasación, junto con enfoques metodológicos y determinación del valor de una tasación, para poder responder si efectivamente el valor de una tasación es el reflejo del valor de mercado de una propiedad. Respecto a los tiempos, los primeros 5 minutos haré una breve revisión sobre nuestra plataforma Propitech que hemos desarrollado en Transa, una plataforma de información inmobiliaria para los que aún no la conocen, para ir contándoles sobre las nuevas mejoras y experiencias que hemos desarrollado en esta plataforma, y luego le daré la palabra a Asunción, quien expondrá hasta las 11, para luego dejar 30 minutos para preguntas y respuestas e ir finalizando a las 11:30. Comentar que acá abajo tienen un espacio para preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que ustedes tengan, les pedimos por favor la puedan ingresar ahí, no en el chat, ya que las preguntas y respuestas son las que utilizaremos en estos 30 minutos del final del webinar, para poder ir respondiéndolas. ¿Ok? Así que voy a compartir para poder mostrarles rápidamente de qué se trata esta plataforma Propitech antes de avanzar con el webinar. Y aquí entonces todos invitadísimos, para los que aún no conocen esta plataforma, a entrar a propitech.com, www.propitech.com. El objetivo de esta plataforma es que puedan obtener la mejor información inmobiliaria de una manera rápida, de una manera ágil, tanto para personas como empresas. En este buscador podrán buscar su propiedad habitacional por dirección o por rol, podrán valorizar de manera gratis, en segundos, la propiedad que están buscando, y dependiendo del caso de uso, ya sea compra, venta, arriendo o inversión, si ustedes necesitan, van a poder generar un completo informe de la propiedad que están buscando para personas, entonces, y con este informe poder tomar una decisión mucho más acertada e informada. Para empresas también tenemos productos súper interesantes. Aparte de este informe de estimación de valor, también tenemos el informe de estimación de valor personalizado, en el que ustedes podrán utilizar nuestro software, nuestra información, y poder editar completamente el informe final que quieren generar para ser entregado al cliente, con su logo, editando, agregando o eliminando todo lo que el informe que se generó. También está la consulta catastral, en el que tienen la opción de obtener toda la información de servicios y impuestos internos de la propiedad que están buscando. También está el análisis de mercado, que con una serie de filtros podrán analizar rápidamente la zona en donde están analizando, con información de oferta e información de venta. Y finalmente también está nuestra plataforma de Big Data Inmobiliaria, en la que, dependiendo de la información que ustedes quieran obtener, se les activan los módulos, y con esa plataforma les permitirá ya a ustedes poder hacer análisis súper detallados en cuanto a oferta, venta, información del censo, plano regulador comunal, permisos municipales, etc. Invitadísimo entonces, para los que no están registrados, a registrarse como empresa, sino como persona natural, para poder entrar al dashboard. Para los que ya están registrados, en ingreso, ingresan al dashboard. Los que nunca lo han visto, los invito a conocerlo. Es súper simple. Aquí, como pueden ver, están estos 3 productos que les comenté: el informe de estimación de valor, consulta catastral, análisis de mercado. Podrán agregar a usuarios dentro de su propio equipo, asignándoles facultades, asignándoles topes. Podrán realizar compras unitarias de informes, compras de paquetes de informes, tomar suscripciones. Yo, en este ejemplo que les estoy mostrando, tengo un plan corporativo del cual he consumido un 25% del informe de estimación de valor y un 2% de consulta catastral. Puedo actualizar mi plan en cualquier momento, y todo lo que yo haga dentro del dashboard, todos los informes que yo voy generando van quedando registrados
para poder verlos o, en el caso de los informes personalizados, poder editarlos en cualquier momento. Eso para todos los informes que se generen dentro del dashboard con su cuenta. Así que eso es lo que les quería comentar sobre Propitech. Cualquier pregunta, voy a dejar mi correo en los comentarios y feliz de poder responder todo lo que necesiten. Y ahora los dejo entonces con Asunción, quien va a avanzar con este webinar. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, como dice Felipe, vamos a presentar el título del webinar, que es la tasación reflejo del valor de mercado de una propiedad. Tenemos bien concentrados los contenidos. La idea fue hacer algo que les permita, digamos, tener una noción, sobre todo que esta presentación está más bien enfocada a los clientes de propiedad, por lo tanto, la mayoría corredores de propiedades o relacionados con el rubro. La idea de hacer esta presentación súper concentrada para tener las nociones de tasación enfocada más bien como en los principios y en los objetivos, y tratar de cumplir con los tiempos de aquí a las 11 de la mañana, y de ahí para adelante ojalá que hayan consultas. De todas maneras nosotros podemos después resolver consultas particulares que quieran hacer de manera digamos, interna, así que no hay problema con eso. Paso a presentar. Ahí. Bueno, ¿es la tasación reflejo del valor de mercado de una propiedad? No vamos a contestarlo al tiro porque si no tendría ni una gracia la presentación. Vamos a ir con, digamos, partiendo de lo más general a lo más particular. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Básicamente porque en general la tasación es un tema bien, digamos, cuestionado, por decirlo de alguna manera, porque existen distintos interesados o involucrados con visiones distintas e intereses distintos, por lo tanto, las expectativas que tienen sobre el valor de tasación no siempre es cumplida, digamos. Están las expectativas del comprador, del vendedor, de un inversionista, del banco, del fisco, etc. Entonces, dependiendo del objetivo de la tasación, y lo vamos a ver más adelante, es en el fondo el enfoque que se utiliza. Existen distintas finalidades y no todas ellas apuntan a determinar el valor de mercado. Ahí lo vamos a explicar. Vamos a revisar primero algunos conceptos y metodologías para aclarar cómo se llega a determinar el valor de tasación. Bueno, este es un clásico que siempre muestran cómo se ve mi propiedad a la venta y cómo se ve cuando tengo que pagar impuestos. Claramente son expectativas totalmente distintas. La tasación va a ser respetada y respetable en la medida que sea lo más objetiva posible. Para ello existen los enfoques de valoración que vamos a explicar. A nosotros, como tasadores, nos contratan para trasladar un valor sentimental a un valor objetivo que represente el mercado en general. Como definiciones y conceptos, bueno, mercado es el conjunto de transacciones o procesos de intercambio de bienes o servicios entre individuos, y asociado al mercado inmobiliario es el conjunto de acciones de oferta y demanda de los bienes raíces. No hablamos de mercado cuando hablamos de una transacción sola o de una oferta sola, sino que es el conjunto de acciones las que determinan el mercado. El valor, a ver, aquí hay tres conceptos que son bien importantes de entender: valor, precio y costo. Valor es el monto que razonablemente podría esperar recibir un vendedor por la venta de un bien en la fecha de la valoración. Implica un proceso de comercialización adecuada, es decir, informada, digamos. Normalmente una persona para adquirir una propiedad, un bien raíz, se informa adecuadamente, no es una compra impulsiva en ningún caso. Normalmente saben lo que quieren, saben dónde lo quieren, y por lo tanto se informan adecuadamente de cuáles son, digamos, las alternativas que tienen para su requerimiento. Supone que existe al menos un comprador potencial correctamente informado de las características del bien, evidente, porque si no hay ningún comprador, no hay mercado, básicamente. Y ambos, el comprador y el vendedor, actúan libremente y sin un interés particular que distorsione la disposición a pagar. Existen ahí transacciones que son
muy particulares, entre personas relacionadas, entre personas que se conocen, o personas que en realidad tienen un interés muy particular, por ejemplo, por adquirir el sitio del lado, no sé, los colegios, por ejemplo, por adquirir una propiedad vecina para efectos de ampliarse, etc. Esas, en el fondo, no podemos hablar de que hay un valor, digamos, de mercado, porque es un interés muy particular. Y el valor de los objetos lo determina el interés que por ello exista, evidentemente. Es, digamos, mientras más apreciado sea por el mercado, mayor su valorización. El precio, por otro lado, es, digamos, la cantidad cierta, es la cantidad de dinero que se paga por un bien. El pan tiene un precio, la benzina tiene un precio, no es asociado al valor o a lo que entrega, sino que es asociado básicamente a el valor de transacción. Hipotéticamente, el valor para el comprador debe ser mayor o al menos equivalente al precio que se produzca para equivalente al precio para que se produzca el intercambio. Claramente, la persona que compra le asigna un valor distinto, mayor, a lo que le está costando, digamos, en cuanto a precio. Por eso es que hay esa diferencia entre valor y precio. A veces hablan de precio de mercado, no existe precio de mercado. El precio es, como les digo, es una cuantificación cierta, ¿no? El valor, lo que reconoce el mercado es el valor, o sea, cuáles son los atributos que se valoran. Por último, el costo es la definición de medida del esfuerzo o inversión de energía, tiempo, materiales, dinero necesario para realizar u obtener algo. Podría medirse en términos económicos siempre y cuando los recursos empleados estén también cuantificados en dinero. Hablamos de costo cuando tenemos un presupuesto de construcción, cuando tenemos, digamos, básicamente partidas o precios de materiales. Eso es costo. No necesariamente representa el valor de un bien, como tampoco el precio de compraventa. O sea, el valor, el costo, digamos, a veces es inferior al valor que se le asigna al bien, digamos. Normalmente cuando existe un mercado relativamente estable, el costo de construir es menor que el valor que se le va a asignar y por lo tanto existen las inmobiliarias y ellos construyen para vender más caro de lo que construyen, digamos. Así que, bueno, y tampoco necesariamente representa el precio de compra-venta porque efectivamente se le asigna un valor mayor que el mero costo de los materiales. Como valor de mercado, aquí hay una definición que redondea todo, que dice que es la cantidad estimada por la cual una propiedad podría ser intercambiada en la fecha de la valoración entre un comprador y un vendedor en una transacción en condiciones de plena competencia, en donde las partes actúan con conocimiento y sin coacción. Súper importante esa definición porque habla de la cantidad estimada, es decir, no es un monto exacto. Podemos contratar 10 tasadores y los 10 van a llegar a un valor distinto de tasación, dentro de un rango, evidentemente, pero no es un monto exacto. También tiene una fecha, digamos, de valoración porque tiene un principio de temporalidad, digamos, ¿no? El valor cambia a lo largo del tiempo, no es siempre el mismo. Y también cada individuo realiza sobre el mismo bien una valoración distinta, o sea, le atribuye valores distintos a sus condiciones, a sus características, a la ubicación, etc. Entonces, no hay dos bienes que tengan el mismo valor o que puedan ser apreciados con el mismo valor. Ahora, por lo mismo existe una banda de valor. El valor de tasación básicamente es el monto más probable obtenido por una o más de las metodologías a aplicar para la tasación. Siempre existe un margen de imprecisión porque nos basamos en datos. Entonces, la evaluación o la ponderación de esos datos es distinta entre las distintas personas que lo analizan. La banda de valor es el rango aceptable dentro del cual debiera posicionarse un valor. Normalmente cuando uno decide vender su propiedad, tiene, digamos, a lo mejor una tasación y decide, no sé, ponerla un poco más alta.
si no tiene apuro, digamos, para ver cómo reacciona el mercado, o ponerla más baja si tiene apuro y quiere, digamos, cerrar rápido el negocio. En propiedades complejas, esta banda también puede ser más amplia, relacionada con incertidumbres y escenarios. Cuando hay, digamos, propiedades atípicas en sectores en que no están consolidados, donde no hay, digamos, una profundidad de mercado importante, lo que ocurre es que normalmente hay una muy alta variación de valores entre las distintas opiniones. Cuando hay una profundidad de mercado alta, cuando hay muchos bienes vendiéndose en el mismo sector, en general tienden a emparejarse. Hay, digamos, un menor grado de incertidumbre. Esta banda de valor permite al interesado posicionarse en un valor de acuerdo a su manejo de las incertidumbres. Es decir, lo mismo que hablé. Necesito vender rápido, o no, en verdad me puedo esperar, o sea, tengo todas las opciones dentro de esa banda de valor. Si vendo más bajo que la banda de valor, probablemente estoy, digamos, tratando de salir rápido del proceso. Bueno, aquí para tasación de bienes raíces existen básicamente varias metodologías, las cuales están basadas en principios. Aquí rankeamos los tres más importantes, digamos que son principios de sustitución, de contribución y de anticipación. Los tres básicamente, sustitución es la base del método comparativo y aplica a todos los bienes más commodity, las casas, departamentos, oficinas, parcelas, terrenos unifamiliares, propiedades que es posible de comparar unas con otras y llegar a un valor, digamos, razonable. El principio de contribución es la base del método de costo y se aplica principalmente a propiedades más atípicas, industrias, colegios, universidades, hospitales, que en el fondo cómo se evalúan es más bien desde su costo, desde su inversión, más que desde su comparación, porque no tenemos, digamos, con qué comparar. Y el principio de anticipación, que es la base del método de renta y del método de valor residual, que sirve también para oficinas, locales comerciales, terrenos inmobiliarios, básicamente propiedades que tienen una proyección en el tiempo de generar o renta o, digamos, mayor valor. Así que esos son como los tres principios principales. Igual voy a definir o explicar algunos otros que también están involucrados en la tasación. El principio de sustitución es el más importante de todos y indica que el valor del inmueble equivale al de otros activos de características que permitan reemplazarlo funcional y cualitativamente. Es decir, comparamos peras con peras. Esa es la idea. No existe un inmueble idéntico a otro y las diferencias tienen que ajustarse vía precio mediante técnicas de homologación. Normalmente, bueno, salvo en las propiedades nuevas que tenemos, no sé, una villa, que todas las viviendas son exactamente iguales, en general existen diferencias de materialidad, de estado de uso, de ubicación, que son, digamos, factores que hay que homologar, digamos, hay que factorizar de manera de comparar si es superior, si es inferior a lo que estamos tasando. Este principio es la base del método de comparación o enfoque de valor de mercado. Se utiliza también para los otros métodos porque cuando hablamos de costo, por ejemplo, cuando tasamos un colegio, el terreno igual lo vamos a comparar. Así que se utiliza el método de comparación para evaluar el terreno y la construcción a costo. Las industrias lo mismo, etc. En general, los terrenos se basan en el método de comparación. Bueno, el método comparativo de enfoque de mercado es el más utilizado y consiste en valorar un bien mediante su comparación con otros bienes de similares características o equivalentes cuyo valor sea conocido. La base del método es la estadística. Aquí lo que se necesita son datos, profundidad de mercado y, digamos, historia. Hay zonas, no sé, ahí pusimos unas imágenes de Chavicero, hay zonas en donde puedo comprar exactamente la misma casa, la misma superficie, en distintos condominios, la misma tipología y digamos, con una cantidad de muestras súper, digamos, contundente, podemos llegar a un valor bastante razonable y bien, digamos, exacto, no exacto, pero bien adecuado, digamos, a la realidad. Otros sectores no, hay otras zonas en las que no hay donde comprar.
Las referencias que se utilizan son ponderadas y homologadas para asemejarlas al bien objeto de la valoración, lo que hablamos. Hay distintos atributos que hay que evaluar para comparar una propiedad con otra. Estos, por ejemplo, son la ubicación principal. Generalmente uno, cuando utiliza el método comparativo, no busca propiedades en todos lados, busca en el entorno inmediato. Si no hay en el entorno inmediato, buscamos en sectores que son comparables, digamos, apuntan al mismo mercado. Buscamos zonas que tengan la misma consolidación, la misma cercanía a colegios, la misma, etcétera, o sea, los mismos atributos de ubicación. Las superficies también, no es lo mismo comparar terrenos de 200 metros cuadrados con de 2000, digamos, no es lo mismo comparar un departamento de 50 con uno de 100, porque los valores son distintos de acuerdo a, digamos, la superficie, no es, o sea, el UF metro cuadrado es distinto, no es, normalmente es más alto mientras más pequeña es la unidad. Así que siempre hay que comparar superficies similares. La calidad también, o sea, no puedo comparar casas de madera con casas de albañilería o de hormigón. La antigüedad también es súper importante porque eso, digamos, habla de como la calificación de la propiedad en cuanto a materialidades que están, digamos, pueden estar obsoletas, grados de obsolescencia funcional o de programa, etc. Estado de conservación, obviamente, no es lo mismo la misma casa bien mantenida que otra que no. Hay inversión ejecutada ahí que se valoriza. Programa, los dormitorios baños, también es lo mismo. Podemos tener la misma propiedad con 3 dormitorios 2 baños y otra con 5 dormitorios 2 baños. No es lo mismo. Entonces, lo que hay que tratar es de buscar propiedades comparables en todos esos ítems y más, digamos. Hay algunos casos, como por ejemplo aquí en Chamicero, en que podemos buscar la misma tipología. O sea, no me interesa buscar una casa chilena si estoy comprando una casa mediterránea. Y como hay suficiente oferta, podemos hacer eso. Esa es la idea. El principio de contribución dice que el valor de un componente de la propiedad depende de su contribución al valor total de ella. Es decir, una pieza del rompecabezas tiene un valor como pieza, pero también en la contribución a el valor total de la propiedad. Toda la mejora incorporada a un inmueble contribuye, en la mayoría de los casos, al aumento del valor de la propiedad. Sin embargo, dicho aumento no necesariamente es proporcional al gasto efectuado en la mejora. Normalmente cuando uno tiene propiedades que tienen usos habituales, digamos, una vivienda, no sé, ahí mismo en Colina, que tiene una piscina, la piscina vale lo que vale construir la piscina, no hay mayor misterio en eso. No es lo mismo que cuando tenemos propiedades que son más bien atípicas, digamos, y en las que hay, digamos, programas que no son necesariamente adecuados al bien. Nos tocó hace poco tasar una propiedad industrial que tenía una casa y la casa tenía una piscina. Y el cliente reclamaba que por qué devalorizábamos tan bajo la piscina. La piscina no contribuye en una propiedad industrial, básicamente. Entonces, no sacamos nada con hacer la inversión porque no va a ser adoptada por el mercado de la misma manera. No siempre el aporte de un componente puede reconocerse en la totalidad en la configuración del valor del inmueble. Todo eso se debe explicar cuando se hace una tasación, porque normalmente el cliente espera que se le reconozca la inversión completa. Yo gasté 1000, necesito que me pongan 1000. Pero de esos 1000, cuando la propiedad no está correctamente ejecutada, cuando no necesariamente desde el punto de vista físico, sino que, por ejemplo, tiene proporciones inadecuadas, tiene programas inadecuados, el mercado eso digamos, lo castiga. Por lo tanto, no necesariamente el costo de la inversión es reconocido en cuanto a valor de mercado. Este método de costo consiste en calcular el valor físico de las construcciones que corresponde al costo de reposición a nuevo del bien, incluidos los costos indirectos, y ese costo luego es depreciado según la antigüedad de sus componentes, grado de obsolescencia y estado de mantención. Existen tablas de depreciación que normalmente aplican, y en esas tablas, digamos, uno determinando la edad efectiva del bien, la expectativa de valor, o sea, de vida, en el fondo, cuántos años va a durar esa estructura, se utilizan modelos de depreciación y es posible llegar a un valor, según método de costo, un valor depreciado. Aplica para bienes que no tienen comparables directos, como hablamos, industrias, hospitales, colegios,
Generalmente uno o sea, se pueden, hoy día hay más mercado de industria, digamos, hay una, digamos, una mayor adecuación a un mercado general, pero lo normal es que quien compra, de todas maneras tiene requerimientos específicos distintos, por lo tanto, lo mejor es tasar a costo porque es la alternativa más cercana a comprar el terreno y hacer lo que él necesita. Generalmente es utilizado por las entidades crediticias para calcular el valor de seguro de las construcciones. Eso es súper importante. Normalmente el seguro de sismo incendio, que es lo habitual en los bancos, se calcula o por costo de reposición o por el valor de mercado. Es un criterio de cada banco, no está establecido, no está normado, pero lo razonable es que se valorice de acuerdo a costo, porque es, digamos, básicamente lo que costaría reconstruir la construcción ante un siniestro. Esa es la idea. Y luego viene el principio de anticipación, que dice que el valor de un inmueble que genere rentas es función de las expectativas de ingresos que previsiblemente proporcionará en el futuro. Corresponde al valor del presente de los flujos descontados a todos los gastos de operación y descontados a una tasa que, digamos, está calculada de acuerdo a distintos objetivos. Este principio de anticipación es la base de los métodos de renta y de valor residual y sirve para los inmuebles ligados a la explotación económica. Todo lo que genere rentas o que constituya una expectativa de valor a futuro no vale, digamos, por la tierra, digamos. Por ejemplo, un terreno inmobiliario no vale por los metros cuadrados que tiene, sino que vale por lo que puedo hacer en él. Ese es el principio de anticipación. Lo mismo un edificio de oficinas o un edificio de estacionamientos, no podemos tasarlo por lo que vale construirlo, porque en realidad lo que el inversionista necesita es que se evalúe cuánto genera como ingreso. Alguien que lo va a comprar no lo va a comprar porque es una bonita estructura, sino que porque tiene una capacidad de renta que es atractiva para un inversionista. Luego, bueno, este enfoque de ingreso, método de renta, aplica para inmuebles susceptibles de generar renta, como oficinas, locales comerciales, centros de bodegas que hoy día están bien en boga. Consiste en poner en valor presente todas las rentas que generará el bien durante su vida útil. Como procedimiento se determina una renta bruta según mercado, normalmente se puede tasar comparativamente también, luego nuevamente se ocupa el método comparativo, se puede determinar la renta según comparación o bien por los contratos que el cliente aporte. Se determina la renta neta, es decir, los ingresos versus todos los gastos operacionales y egresos necesarios para mantener la propiedad y que son de costo del propietario, y capitalizar dichos rendimientos calculando el valor presente de los flujos futuros descontando una tasa pertinente. Hay distintos tipos de tasas, no nos vamos a centrar en eso, pero que tienen distintos, digamos, orígenes de acuerdo a lo que se necesita tasar y cómo está, digamos, cuál es el objetivo de la tasación. El resultado de este método no es comúnmente validado como garantía bancaria, eso hay que decirlo, porque normalmente el cliente espera que hacen su negocio. En general, para los bancos, lo que el banco necesita resguardar es su garantía, y la garantía no es un operador de renta. O sea, el banco no es una persona que va a agarrar el edificio de oficinas y hacerlo rentar. Por lo tanto, ellos necesitan otro tipo de valores, más conservadores. Eso es súper importante decirlo. No todos los valores o no todas las metodologías aplican para una garantía bancaria o para una tasación particular o para un IFRS. Son objetivos distintos. Bueno, también este método de renta aplica para determinar el valor residual del terreno. Esta metodología permite determinar el valor maximizado de un terreno edificable que un desarrollador medio estaría dispuesto a pagar en función de un proyecto inmobiliario potencial. Lo que les decía, el terreno no vale, digamos, por los metros cuadrados que tiene, sí vale por la ubicación, pero vale sobre todo por su capacidad, por la normativa que tiene. Si tengo la posibilidad de hacer un edificio, no vale lo mismo que si tengo usos más restringidos, como industria, por ejemplo, etc.
tiene su raíz en la metodología de evaluación técnica económica de los proyectos. Lo que se hace es evaluar el proyecto sobre el terreno y determinar cuánto puede costar o sea, cuánto es lo que puede pagar razonablemente el terreno en base a ese proyecto. Para eso se tienen que analizar, internalizar todas las inversiones, egresos y ingresos del proyecto, que para efecto de tasación deben basarse siempre en el contexto inmobiliario observado. Nuevamente, para tasar un terreno inmobiliario también tenemos que hacer comparación. Tenemos que comparar el producto que vamos a proyectar en el terreno con otros productos similares en la misma zona, en cuánto se está vendiendo, y eso es lo que como producto se analiza en la tasación. Las variables necesarias son la cabida, es decir, cuántas unidades me resultan del ejercicio de cabida, cuántas unidades puedo vender, cuáles son los valores de venta de esas unidades, cuáles son los plazos de venta de las unidades, cuánto me voy a demorar en vender si construyo un edificio, cuáles son los costos de construcción directos e indirectos, y ahí está el método de costo, y definir la rentabilidad o tasa de descuento que se exigirá al proyecto. ¿Cuál es la TIR? ¿Cuánto voy a ganar aquí? Con eso se procede a iterar y determinar el valor del terreno que permite obtener la tasa de rentabilidad exigida. Este resultado de tasa obtenido no necesariamente corresponde al valor de tasación. Normalmente sí, lo apoya, porque básicamente es el mejor y mayor uso que puede tener esa propiedad. Sin embargo, podría haber, por ejemplo, apalancado un método comparativo en el que yo tengo muchos terrenos disponibles a la venta y es más importante que el proyecto que voy a presentar es que tengo diversas alternativas en el sector donde comparar. Por lo tanto, ahí siempre se utilizan varios métodos de tasación y se llega a un resultado razonable de acuerdo al análisis del tasado. Principio de temporalidad. Este es súper importante. El valor de un inmueble varía a lo largo del tiempo. Eso se puede producir por contexto económico general, procesos de boom o crisis, y en general el valor aumenta asociado normalmente al suelo. Tenemos justo el caso icónico, digamos, que podemos presentar, que es la Laguna Culeo, que hace, 25 años tenía agua, digamos, era el boom, porque en Santiago no habían reservas de agua como esa, por lo tanto, la gente quería tener parcelas de la Culeo con orilla de laguna, habían un montón de lotes a la venta con marinas, qué sé yo. Bueno, la laguna se fue secando a lo largo del tiempo, hoy día no tiene agua, y básicamente su valor es como el icono de que no es estable durante el tiempo ni todo tiene plusvalía. Esto es digamos, la razón de ser por la que la tasación no es necesariamente proyectada, un valor que se proyecta, sino que es un valor que tiene que sostenerse en el tiempo con, digamos, argumentos y con condiciones similares. Se relaciona con los conceptos de plusvalía, es decir, las externalidades positivas, o minusvalía, que son las externalidades negativas. Y también la depreciación, que es propio de la edificación, es decir, tampoco es que la propiedad valga lo mismo a lo largo de todo el tiempo, porque una construcción que no es mantenida adecuadamente, que no es puesta en valor a cierto tiempo, también se deprecia, por lo tanto, el activo no necesariamente sube de valor. La tasación se aplica siempre en el momento actual, no internaliza eventos futuros inciertos. Por eso normalmente en cualquier informe de tasación se indica el valor de tasación y la fecha inmediatamente debajo. La fecha normalmente es la fecha de inspección del bien. ¿Por qué? Es porque es un resguardo, porque básicamente si la casa se quema al día siguiente que la tasé, no puedo asegurar que está ese valor. Por lo tanto, es súper importante revisar la fecha en que se valorizan las propiedades y de acuerdo a eso, en casos, digamos, de razonables, digamos, es posible proyectar un valor suponiendo que exista una propiedad, que la propiedad se mantenga en las mismas condiciones, pero siempre es importante esa visita, estar seguro de que la propiedad está en las condiciones que se requiere, por ejemplo, para tomar una garantía bancaria. Aquí otros principios que no mencioné en el cuadro principal porque no rankean primero, pero son, digamos, súper importantes dentro de la valoración: el de mayor y mejor uso,
que dice que el valor de un inmueble con posibilidades de diferentes usos será el que resulte más razonable, económicamente probable, más aconsejable dentro de las posibilidades legales y físicas. Una propiedad, digamos, que está en un sector de alta densidad, las típicas casas que quedan entre dos edificios, básicamente su mayor potencial no es seguir como vivienda, digamos, es construir de acuerdo a lo que la normativa le permite. Lo mismo las casas que están en sectores que se empiezan a transformar en comerciales, en avenidas principales. El mayor y mejor uso no es el de vivienda, es el comercial, por lo tanto hay que evaluar en su potencial comercial. Si es susceptible de ser construido con distintas intensidades edificatorias, el valor será el que resulte de desarrollarlo dentro de las posibilidades legales y físicas con la intensidad que permita obtener su mayor valor. Este principio de mayor y mejor uso también es la base del valor residual de terreno. Básicamente porque en el fondo el terreno vale por su capacidad y si tiene una casa encima, en verdad no es relevante si es que tiene una normativa que aplica para tener un mayor y mejor uso. Luego está el principio de probabilidad, que dice que ante varios escenarios o posibilidades de elección razonables, aplicará aquellos que se estimen más probables. Una propiedad, lo mismo que hablábamos recién, una propiedad, digamos, que tiene cierto potencial comercial, es más probable que una vivienda en un sector de una avenida principal o al lado de un strip center, etc. Por lo tanto, es esa probabilidad la que se evalúa y la que se mete dentro del análisis. El principio de prudencia, también súper importante, aplicado siempre en la tasación, es que ante varios escenarios o posibilidades de elección igualmente probables, se elegirá el que dé como resultado un menor valor de tasación. Lógicamente, si existen, digamos, las mismas posibilidades de elección, si tengo una casa al lado de la otra, en un barrio similar, qué sé yo, y existe un valor de oferta más bajo en uno, yo me voy a quedar con ese valor como principio de prudencia porque no tendría por qué pagar más, o sea, a menos que haya vicio oculto, pero no tendría por qué pagar más que digamos que la opción que la opción inferior. Esa es la idea. Recoge también la existencia de incertidumbre porque en el fondo no puedo normalmente yo maximizar la expectativa en la tasación porque no tengo cómo saber que eso se va a mantener en el tiempo. Se asocia al juicio experto más que aspectos metodológicos. Obviamente esto es parte del análisis que hace el tasador, no es una regla, no hay, digamos, cómo desde el inicio de la tasación saber cuál va a ser, digamos, la postura frente a una propiedad. Para eso hay que visitar, para eso hay que evaluar las opciones disponibles y llegar a un valor, digamos, razonable. Luego está el principio de finalidad, que dice que los criterios y métodos de valoración utilizados serán coherentes con la finalidad de la valoración. Por ejemplo, una tasación comercial se tasa por renta. Un valor de garantía normalmente por comparación o por costo. El valor de remate es un valor de liquidación. Las expropiaciones tienen otro objetivo totalmente distinto, que es, digamos, ¿cómo se dice esto? Pagar, digamos, o restituir el valor, incluso a veces sentimental, de las propiedades. Por eso son objetivos totalmente distintos. Un valor de expropiación no necesariamente refleja el valor de mercado, ni del suelo, ni de las construcciones que están ahí. Es una indemnización, eso quería, esa es la palabra que falta, es una indemnización. Por lo tanto, no tiene el mismo objetivo. Todas las finalidades, digamos, tienen distintos enfoques de tasación y tienen distintos resultados, básicamente. El principio de transparencia dice que el informe de tasación de un bien deberá contener la información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y detallar las hipótesis y documentos utilizados. No podemos deliberadamente omitir ningún tipo de información que sea relevante en la asignación de valor, sea positiva o negativa. A veces, por ejemplo, nos encargan los clientes tasar propiedades que están en situación municipal irregular, sobre todo a efectos, por ejemplo, de subsidio. Que el Servio básicamente no entrega subsidios en caso de propiedades que no están en regla, regularizadas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nos dicen, no, es que sabe que esa construcción que tengo atrás, que es un dormitorio, no me la ponga en la tasación. No, es que no se puede. No se puede. Por transparencia nosotros tenemos que fotografiar, tenemos que informar todo lo que está en el terreno.
ya sea que le aporte valor o que le quite valor. Eso es súper importante. Lo mismo con los antecedentes. Si tenemos antecedentes, digamos, municipales, o tenemos antecedentes de una expropiación, o tenemos antecedentes de una afectación X, no podemos omitirlos dentro del informe de tasación. Por mucho que el cliente lo pida, no se pueden omitir porque es parte de la labor ética del tasador. Bueno, campos de acción donde aplica la tasación. Muchos, digamos. Valoraciones para crédito de garantía es lo más común. Los bancos piden tasación para todos sus créditos y para tomar en garantía todas las propiedades. Valoraciones para estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera, eso es IFRS, también se tasan anualmente las carteras IFRS, normalmente la mandan las empresas directamente. Valoraciones de activos del sector público para ministerios, para el MOP, para expropiaciones, qué sé yo, también son aplicaciones que son de objetivos distintos. Peritajes judiciales también, se pueden pedir de forma particular o lo puede pedir también la Corte. Valoración de activos del sector privado, también particulares a veces nos piden valorizar activos para saber, digamos, cómo está la cartera que tiene el inversionista, etc. Y valoraciones de seguro también, súper importante, las aseguradoras también mandan a tasar sus activos para determinar cómo está la cartera en general de seguro, cómo está valorizada. A ver, esto es súper importante que se entienda porque es lo que produce mayor, yo creo, dudas respecto cuando se recibe un informe de tasación. Normalmente los bancos informan como valor varios valores, no solamente el valor principal, que sería el valor comercial, sino que otros valores que son valores secundarios. La tasación bancaria es una valoración de un inmueble con el objetivo de una garantía para un crédito, no es otro objetivo, solamente ese, y hay que tenerlo en la cabeza, porque quien presta el dinero es el que sabe qué es lo que está, digamos, tomando en garantía y cuál es el riesgo que asume para esa garantía. Por lo tanto, lo habitual es que en el banco, en la tasación bancaria, aparezcan valor de tasación, que normalmente es el valor comercial de la propiedad, antes de ajuste. Aparece el valor de garantía, que es el valor que el banco va a tomar, es decir, ajustándolo a los criterios que ellos consideran de riesgo. Y está el valor de liquidación, que sería un valor de venta rápida, o el valor de remate, lo que normalmente se toma como valor de remate. Está el valor de seguro, que es a cuánto se toma el seguro sobre la construcción, etc. También aparece normalmente el valor de renta, pero relacionado más bien con en cuánto se está arrendando la propiedad. No es un valor de renta como los flujos que hablamos antes de flujos futuros, sino que en el fondo si la propiedad se está arrendando, en cuánto se está arrendando. Todo eso sirven de parámetros. A veces el cliente se va derecho a la última línea que dice valor de garantía y dice, pero ¿cómo mi propiedad vale tal cosa? 2.000, si, no sé, yo la puedo vender en 3.000. Porque hay que leer 2 líneas más arriba donde dice valor comercial, es en el fondo el producto del análisis comparativo, y el valor de garantía es lo que el banco asume como riesgo, y es descontado un montón de, digamos, parámetros que se pueden, digamos, que para ellos constituye riesgo. El valor de tasación o valor comercial es normalmente la primera línea que aparece, se deduce del valor del análisis comparativo antes de ajuste, normalmente aparece bajo las tablas de valor comparativo porque ahí uno puede ver, como en este caso, el promedio de las ofertas, tenemos la muestra de ofertas con su comprobación, los links, qué sé yo, la fecha de la oferta, la relación o comparación con la propiedad que se está tasando, la superficie, el valor y el promedio matemático y el valor de tasación, digamos, comercial, que sería en cuánto se podría vender esa propiedad razonablemente. Normalmente ese valor comercial tiene un cierto ajuste si lo que ocupamos son ofertas, eso también hay que decirlo. No se valoriza el promedio de las ofertas porque la oferta sabemos que es la expectativa del vendedor y no necesariamente el valor de cierre de la propiedad. Por lo tanto, hay ahí, digamos, una ponderación de ese valor de oferta. Cuando hay ventas reales o datos del conservador, esos se toman directamente como datos incluso
digamos, se pueden estimar un valor mayor que el valor de venta si es que esa venta ya tiene un plazo anterior al actual. Algunas instituciones entregan, además del valor comercial, un rango mínimo y máximo. Eso es lo ideal, porque en general ellos asumen como el criterio transparente de decir, yo podría tomar vender esta propiedad entre tanto y tanto. Puede ser un 5, un 10% de arriba para abajo. Un 5 habitualmente es como el tope de los bancos. Un 10% ya se considera, por lo menos en propiedades habitacionales, se considera que hay una distorsión mayor. Y esa franja de valor también permite al cliente apelar. O sea, básicamente decir, pero usted me está diciendo que el máximo de valor podrían ser 8.600 o 8.700 UF. Ya, mira, sabéis que yo tengo, no sé, tales antecedentes, la casa del lado se vendió en tanto, por lo tanto voy a apelar el valor. Y no hay ningún problema porque está dentro de la razonabilidad del valor. El valor de garantía es el que se valida frente a una institución financiera y que eventualmente se obtendrá al hacer efectivas las garantías. Aplica ajustes al valor de mercado producto de incertidumbre y estos ajustes tienen relación con los criterios específicos de las instituciones financieras. Por ejemplo, las limitaciones al dominio, las afectaciones a utilidad pública o las expropiaciones, básicamente, no se valorizan igual que el terreno que es útil, digamos. Se valorizan, habitualmente se ajustan, a veces se valorizan en cero, depende del criterio de cada banco. Por lo tanto, esa es una atribución del banco de decir, yo sí tomo o no tomo esta franja de afectación a utilidad pública. Y ahí hay un ajuste al valor. Segundo, por situación municipal irregular. Tampoco el banco es alguien que se va a quedar con la propiedad y la va a regularizar si no está regularizada. Por lo tanto, tiene que asumir el costo de lo que eso significa en términos de valor de la propiedad y hace sus propios ajustes. De hecho, están, digamos, dentro del mismo informe de tasación, aparecen los ajustes de un 20, de un 25%, si la propiedad, por ejemplo, no está regularizada o si no es regularizable. Habitualmente, si está fuera de norma, le van a aplicar un ajuste a cero a esa construcción o a ese dormitorio que quedó en situación municipal irregular. El resto de la construcción se valoriza como normal, digamos, como en su valor comercial. También hay ajustes por los tipos de estructura, por ejemplo, las construcciones desmontables tienen un ajuste porque hay involucrada una prenda, digamos, no es solamente, existe el riesgo, digamos, de esa construcción desmontarla del terreno y quedarse sin garantía, por lo tanto el banco asume ese riesgo, pero ajusta el valor. Y también riesgo por fluctuación de precios. Cuando existe mucha incertidumbre, no hay un mercado estable, no hay una cantidad de oferta suficiente, el banco puede ajustar, digamos, o sea, bajo su propio criterio, el valor de tasación. Entonces, el valor de garantía no representa el valor comercial, porque tiene todas estas incertidumbres que está el banco, digamos, ajustando y tomando en garantía en un valor menor. En general, el valor de garantía se presenta en las tasaciones en cuanto a que se informa la situación municipal, se informa la condición de prenda, se informa si está afecto o no afecto al terreno. Por eso hay normalmente dos líneas de terreno en las construcciones, porque yo trazo el rol, pero el rol lo desgloso en superficie útil y superficie afecta. Y la superficie afecta lleva sus propios criterios. Los bancos tienen sus formatos y los propios formatos ajustan el valor. O sea, no es ni siquiera que el tasador tenga que poner un monto distinto, sino que el banco hace una última línea y suma de manera distinta estos atributos que están ajustados según riesgo. En este caso, por ejemplo, hay una construcción no regularizable y una sin recepción y se ajustan distintos. El valor no es el mismo. Y por tanto existe un valor de tasación y un valor de garantía, que es el valor ajustado. El valor de liquidación, por otro lado, tiene como finalidad detonar la venta en un plazo acotado cuando la institución financiera se adjudica la propiedad. Es decir, el remate, en el fondo. Es lo que normalmente se toma como valor de remate o la máxima postura frente a un remate. El crédito normalmente se determina con ese valor, o es el valor de garantía o es el valor de liquidación. Normalmente no se toma el crédito al 100%. Debiese cubrir el monto neto obtenido de la enajenación descontado los gastos de mantención, deuda y comisiones.
está directamente asociado a la demanda del bien. Se habla de liquidez alta o liquidez baja, por eso las imágenes, una villa de vivienda económica es de alta liquidez, porque siempre hay demanda por ese tipo de bienes, son bienes que son commodity, que tienen programas regulados, tienen materialidades que son estándar, qué sé yo, versus una propiedad diseñada a gusto del propietario que probablemente va a tener muy poco mercado. Entonces eso tiene una baja liquidez, tiene que encontrar un comprador interesado. En cambio, en una propiedad más, digamos, habitual, como es una vivienda social, tiene un mercado estable. Normalmente el ajuste del valor de liquidación para los bancos va entre un 70 y un 85%. Eso también lo determinan los bancos a criterio, sí, del tasador. O sea, una propiedad que puede estar, digamos, dentro de un mercado estable, pero tener rarezas, normalmente es bajo el 80. El 80 es como el estándar. Normalmente la liquidación es al 80% del valor comercial. Está el valor de seguro, que es el monto que la entidad aseguradora debiese indemnizar en relación a las partes siniestradas de un bien a causa de un incendio, sismo, catástrofes naturales, riesgos ambientales u otros. Se determina, como habíamos dicho antes, en función del costo de reposición o del valor comercial de la propiedad descontado del terreno. Siempre, el terreno nunca se considera en el valor seguro porque no es inestable, básicamente. Aplica las edificaciones, obras complementarias permanentes y algunas plantaciones, maquinarias y vehículos. No se aseguran, por ejemplo, bienes con materialidad adobe, porque no son asegurables por sismo, ahí el cliente tiene que tomar su seguro particular. No se aseguran cultivos anuales, básicamente porque se sacan y se venden, etc. No todo es asegurable. Finalmente, la tasación es el informe, es un documento que suscribe un profesional competente y que tiene como objetivo entregar de forma justificada la opinión de valor de un bien en una fecha determinada, de acuerdo con los criterios previamente establecidos y desarrollando una metodología adecuada al fin propuesto. Ese es el redondeo de lo que significa una tasación. Siempre se define a partir de una inspección, el estudio y el análisis. ¿Se pueden hacer tasaciones, digamos, sin la visita? Claro que sí, se puede hacer si tenemos la información necesaria. Se basa en aplicación de métodos de valorización, recopilación y análisis de antecedentes comprobados y experiencia o conocimiento de mercado. Eso es lo más importante. Y ahora que tenemos claro todos los conceptos, podemos responder la pregunta. ¿Es la tasación el reflejo del valor de mercado de una propiedad? Podemos decir que si el objetivo de la tasación es determinar su valor comercial, esta siempre buscará representar el valor de mercado o valor más probable de venta de una propiedad. Establecimos que hay otros objetivos de tasación que no apuntan al valor comercial. El éxito o precisión de la tasación depende de que se pueda inspeccionar cabalmente la propiedad y verificar todos sus atributos físicos, que se cuente con la información técnico-legal que permita identificar correctamente su situación, que se aplique la metodología adecuada y que se cuente con suficiente información de mercado para emitir una opinión respaldada. Esa es la idea. Como conclusión, el valor de tasación es una opinión experta basada en la experiencia, es decir, la cantidad de casos o el conocimiento de mercado, y el análisis del mercado. El análisis no es solamente numérico, sino que debe incorporar las variables cualitativas menos evidentes, como por ejemplo la distribución, el diseño arquitectónico, externalidades positivas y negativas que tenga, etc. Deben estar argumentadas en el informe. Normalmente lo que se tiende a pensar es que el valor de tasación es P por Q en el fondo, es el valor de lo que vale la construcción por la cantidad de metros cuadrados. No es así, porque hay atributos que participan demasiado incidentemente dentro del valor de tasación. Por ejemplo, el diseño, por ejemplo, el programa, por ejemplo, la distribución, una distribución adecuada. El clásico ejemplo, digamos, son las parcelas de agrado, que la gente que construye sin asesoría, se puede construir una tremenda casa, pero finalmente a quién se la vende, porque la hizo a su gusto, digamos, con sus materiales que a esa persona le gustaban, no están necesariamente adecuados al mercado. Se debe llegar a reconocer lo que el mercado valora, es decir, se puede considerar un tasador como un comprador experto. Lo habitual es que el tasador que es de carrera, digamos que tiene años en esto, ya sabe perfectamente cuánto vale la propiedad casi que al pisar la puerta, digamos. Pero en el fondo todo esto tiene que
completarlo con toda la información que se le va a aportar, con toda la información, digamos, que él puede observar, y, digamos, de todas las alternativas de opciones, él escoge las que son más adecuadas al análisis. Por lo tanto, es un comprador experto. Es como si saliera a comprar toda la mañana y viera cuáles son las alternativas y determinara cuál es el valor correcto a pagar. Mientras más informado esté el tasador, más certero puede ser en el valor asignado, claramente. Mientras más información hay, mientras más transparencia de mercado hay, más fácil, digamos, aceptar un valor concreto, más cercano a la realidad. El tasador también tiene que estar permanentemente alerta a la información relevante y a lo que sucede en su entorno. Siempre tiene que estar alerta a las normativas, a los proyectos futuros, a la apertura del metro, a la expropiación por la vía, no sé qué. Todo eso el tasador tiene que saberlo y tiene que informarlo porque son externalidades que afectan el valor comercial de la propiedad. Todo el informe de tasación debe contener una línea argumentativa y una conclusión, es decir, se debe desarrollar el caso para concluir en el juicio. La tasación, si ustedes ven una tasación comercial o una tasación de banco, no parte diciendo son tantos metros cuadrados, estas son las referencias, nos fuimos, ahí está el valor. No, partimos analizando la propiedad, describiéndola cabalmente, tanto la propiedad como su sector, el mercado, externalidades positivas o negativas, falencias que tenga, fallas de construcción, etc. Todo eso se alerta primero y después se compara y después se asigna el valor. Si el análisis es realizado de manera metodológica y a conciencia, es difícil que pueda ser cuestionado ese juicio. Digamos, es una opinión fundamentada. Eso hay que tenerlo súper claro. Siempre el valor asignado por un tasador es una opinión. Por eso les decía, pueden haber 10 tasadores y los 10 pueden opinar distinto, pero no necesariamente los 10 están equivocados. O sea, hay un rango de valor que debe ser certero y que depende de la cantidad de información que cada tasador tenga. En Transa, básicamente tenemos la información del conservador de bienes raíces, de toda la oferta del portal inmobiliario, del CBR, por lo tanto, información suficiente para determinar el valor de tasación en cada operación. Y eso, creo que estuvimos justo en el tiempo. Así que, Felipe, no sé si, no puedo ver las preguntas y respuestas, así que ahí nos cuentas tú qué es lo que ves. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Asunción, por todo lo que nos comentaste, información súper útil. Y ahora vamos a pasar entonces al módulo de preguntas, así que invitamos a todos los invitados a que puedan hacer todas las preguntas que quieran en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a contestar todas las que alcancemos hasta las 11:30, pero si no alcanzamos a contestarlas todas, de todas maneras van a ser respondidas directamente a la persona que la hizo. ¿Ok? Entonces, partimos con la primera pregunta que dice, ¿cómo se tasa una propiedad con ampliaciones no regularizadas? Contesto, a ver, lo normal es que se tase en la propiedad completa, con todas las construcciones que cuente. Si uno hace una tasación particular, lo que vamos a ponerle es el valor de esas ampliaciones en la medida que sean, digamos, atributos que aporten al valor comercial. Sin embargo, como lo dijimos, cuando es para efectos de garantía, el banco es el que va a hacer el ajuste en el caso, por ejemplo, que nosotros informemos que la propiedad no tiene, o sea, no puede ser regularizada, está fuera de norma. Lo normal es que si una propiedad cumple con la normativa, el valor se va a reconocer al 100%. La rareza, digamos, o los ajustes se producen cuando no cumple la normativa, porque el banco no puede tomar el riesgo, digamos, de adjudicarse una propiedad que probablemente puede ser multada o que puede ser, digamos, eh, a futuro, digamos, denunciada por los vecinos, etc. Esa es la idea, pero se tasa valor comercial. Perfecto, buenísimo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo han manejado los desafíos de tasaciones en medio de una crisis inflacionaria? Variaciones de la UEF, tasas bancarias muy altas, etcétera. Todo es mercado, si lo puedo responder de esa manera. Todo se refleja en el mercado. En general, las tasaciones son un poco más resilientes a los procesos rápidos de cambio, tanto de boom como de ajuste de mercado. En este caso, en el caso de la pandemia, fue un cambio muy rápido de mercado, porque básicamente
y antes incluso, en el estallido social, básicamente no había interés por comprar. Por lo tanto, fue un producto, o sea, fue un proceso muy rápido de cambio de mercado. Sin embargo, la oferta se demoró bastante en representar ese cambio. Por lo tanto, como nosotros nos basamos en ofertas y ventas, lo que podemos ver es lo que podemos informar. Tuvimos, digamos, por harto tiempo informando que los valores están basados en ofertas que probablemente no están reconociendo todavía el valor, este ajuste, digamos, de la demanda, pero de todas maneras los bancos tomaron sus propias precauciones. Por lo tanto, en general, tasamos, digamos, por la comparación de mercado con la evidencia que tenemos. No podemos nosotros adelantarnos y decir, no, es que ahora voy a tasar todo el 50% porque no hay demanda. No, no podemos hacer eso porque nosotros nos basamos en evidencia. Cuando ya hay evidencia, evidentemente ahí sí hay que reconocerlo. Cuando ya hay un ajuste de mercado y vemos que la oferta va bajando y vemos que los valores van bajando, ahí se reconoce de todas maneras. Buenísimo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los parámetros de interés para una inmobiliaria en una compra de terreno y dónde obtengo esa información? ¿Cuáles son los parámetros de interés? Los parámetros de interés para una inmobiliaria en una compra de terreno y dónde obtengo esa información. Normalmente la normativa que le atinge al terreno, es decir, la capacidad que puede tener la propiedad para construirse, la información está en los planos reguladores. Lo normal es que un inmobiliario interesado en comprar un terreno pida un CIP del terreno, que es un certificado de informaciones previas en la municipalidad. Y eso le da todas, digamos, las condiciones de edificación, los usos, la densidad, y eso es lo que te permite, en el fondo, evaluar tu proyecto. Perfecto. La siguiente pregunta dice, tengo una consulta en relación al valor de liquidación de una propiedad. ¿Ese valor afecta en la tasación comercial de una propiedad en el caso de existir varias viviendas liquidadas en el mismo sector? No, no exprofeso, digamos, porque nosotros no tenemos esa información de que hayan varias propiedades liquidadas. El tasador lo puede detectar que hay un sector que tiene una anormalidad de mercado. Si está viendo muchas viviendas, por ejemplo, desocupadas o tomadas, eso va a afectar el valor comercial, pero el valor de liquidez normalmente es el ajuste sobre el valor comercial. Entonces, a lo mejor es un doble castigo, puede ser un doble castigo, porque en el fondo yo puedo decir, ¿sabéis qué? Estoy viendo que en el sector se están desocupando las casas, hay un montón de créditos impagos, por lo tanto hay un riesgo, digamos, de toma de las viviendas, de desocupación, etcétera, que afecta el mercado en general. Así que sí se considera, pero no necesariamente en el porcentaje de liquidación, sino que en el valor comercial. Perfecto. La siguiente pregunta dice, considerando todo lo expuesto, los principios, criterios y experiencia necesaria que debe tener el tasador para hacer una buena tasación, ¿es una tasación online una buena aproximación del valor de una propiedad? Y ahí, antes de que responda Asunción, yo quería complementar. Nosotros en Propitech lo que estamos haciendo con esto es trabajar en el modelo, estamos día a día haciendo que el modelo sea lo más certero posible. El modelo funciona en base a comparables, ya sea de venta, de oferta, metemos también nuestra información de base de tasaciones y en definitiva va a tratar de estimar lo más certero posible en relación a propiedades con características similares. Eso tiene algunos beneficios en cuanto a la agilidad, porque es algo automático que literalmente se demora segundos. Obviamente también nosotros lo entregamos gratis y en definitiva tiene algunos contras que obviamente deja ciertas variables afuera, como por ejemplo el estado de la propiedad. Pero solamente para tener una noción. Obviamente una tasación debería ser el valor que manda. Pero nosotros, la razón de por qué la valorización en sí la entregamos gratis es porque en realidad creemos que lo que importa es la información que complementa. Vale decir, el informe que se genera después, que te trae toda la información de ventas de propiedades comparables, ofertas de propiedades comparables, te muestra índices, te muestra todas las ventas, por ejemplo, del mismo conjunto,
si es que la propiedad tuviese venta anteriormente también, para poder entender en cuánto se ha comprado esa misma propiedad en el tiempo. Así que ese es un poco el objetivo de lo que estamos haciendo en Propitech, más que la estimación de valor sea exactamente igual a una tasación. Sí, No, Felipe, como para complementar, claro, por eso se llama estimación de valor y no tasación. Yo con la misma información que entrega ese informe de estimación de valor, podría un tasador llegar a una distinta conclusión si es que visita la propiedad o si tiene más antecedentes o si conoce el sector o el edificio, porque lo que hay que entender es que los modelos lo que hacen es recopilar información mucho más ampliada. Por lo tanto, mientras más datos, el modelo va aprendiendo de la cantidad de datos que tiene. Pero las particularidades no son reconocidas en una valorización, digamos, automática. Entonces, si la propiedad, no sé, requiere de mantenciones, o al revés, si está remodelada versus todos sus vecinos que no están remodelados, eso va a tener una distorsión. Entonces es importante que, como dice Felipe, que la información que está contenida en ese estimación de valor es súper importante para poder determinar un valor más certero. Así que concuerdo perfectamente contigo, Felipe. Bueno, y lo otro es que en el fondo la estimación de valor automático, digamos, es mucho más certera en sectores donde hay mucha oferta similar. Pero si vamos a tasar de nuevo una parcela de grado, no te conviene el informe de estimación de valor porque es muy atípico. Hay muy poca información y cada vivienda es distinta, por lo tanto es muy difícil ser certero en un valor que no es tan homogéneo, ese es el tema. perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué está pasando con los precios? Cuando las ventas han caído alrededor de un 50% y qué se visualiza para los próximos 2 años, ¿dónde se visualiza recesión? Una pregunta súper amplia. ¿Qué se observa con los precios y con el alza de tasas? Básicamente es un ajuste de la demanda súper importante y eso hay que reconocerlo, digamos, y se va reconociendo también en los valores de compraventa. Las compraventas son mucho más certeras que los valores de oferta en ese sentido, porque la oferta es más resiliente. O sea, yo me puedo quedar, si no tengo apuro, ofertando la propiedad en el valor que me imaginaba que lo podía vender, pero las ventas reales son las que aterrizan ese valor. Por lo tanto, hay que estar más atento a las transacciones, a las ofertas. De recesión, yo no soy economista, no puedo hablar, pero sí, o sea, que estamos en una crisis de demanda, sí. Habría que cambiar las condiciones, digamos, crediticias, habría que hacer, digamos, un ajuste muy importante para que volviéramos a estar como estábamos antes del estallido social, de todas maneras, porque estábamos en un momento de boom inmobiliario, pero digamos, súper importante. O sea, hoy día lo que, digamos, nos puede dar luces son las ventas y a veces los arriendos, porque los arriendos siguen moviéndose ante el comprador que no puede acceder a un crédito, es el arriendo el que está representando también más el valor, digamos. Pero eso, no sé, yo no soy economista, no puedo hablar de recesión ni nada por el estilo. Buenísimo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo calcular el valor por metro cuadrado compuesto de una propiedad sobre un terreno? Por la calidad, o sea, en el fondo lo que se desglosa o se descompone en valores de tasación básicamente es la calidad, la situación municipal que determina de alguna manera la antigüedad, porque en el fondo cuando uno toma como antigüedad la recepción final, aunque no es cierto, digamos, porque la construcción puede ser anterior a la recepción, pero uno toma la antigüedad, el tipo, digamos, la calidad, el tipo constructivo, si es albañilería, si es acero, si es qué sé yo, y el estado de conservación. Entonces, normalmente uno separa o descomponentiza una propiedad de acuerdo a las distintas calidades. Si tengo una construcción de madera, una de albañilería la tengo que tener separada. Si tengo una construcción de albañilería del año 40 y otra del año 2000, también la tengo que separar. Todos los atributos tienen que separarse mientras no sean homogéneos. Ese es el tema. Ahora, a veces, tengo que decirlo, que por tamaño de informe, a veces uno eso tiene que explicarlo y hacer una tabla aparte, porque a veces son montones de atributos que no se muestran al cliente.
pero siempre hay que hacer el cálculo como separado, digamos. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en el caso de zonas donde no disponen con la info del conservador, entre paréntesis, como comuna en región metropolitana fuera del Gran Santiago, ¿de qué manera tasan la propiedad bajo los ítems mencionados en la presentación? Básicamente los que se pueden valorizar por comparación se valorizan por comparación de ofertas cuando no hay ventas reales. Y bueno, a veces no tenemos el dato del conservador, pero sí el tasador pasa por el conservador porque parte de su labor es recopilar antecedentes. Cuando hay incertidumbre respecto a los valores o son propiedades, digamos, de mercado muy irregulares, lo normal es que el tasador vaya al conservador y revise libros, digamos, con las ventas. Es súper engorroso, yo hasta lo he hecho, pero es súper engorroso, pero se llega a resultados. Pero básicamente es una oferta y ante la baja transparencia de mercado lo que se hace es ser cauto en ese valor. O sea, entender que la expectativa, si no hay movimiento de mercado, puede ser muy distorsionada respecto al valor de cierre. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en relación a la consulta anterior, la que hablamos del tema de las ampliaciones, dice, si la propiedad tiene ampliación y no está regularizada, pero cumple con las normas, ¿significa que se le va a dar el valor como si estuviera regularizada? Se le da el mismo valor comercial que tiene la construcción regularizada, sí. Como valor comercial. Ahora el tema es, como les decía yo, el ajuste, porque si, por ejemplo, si es regularizable, o sea, cumple norma y tiene permiso, es como un paso antes, es como un paso más, para el banco, digamos, no estoy hablando del valor comercial y el valor comercial, pero el valor como de garantía, si tiene permiso, es un ajuste inferior a si no lo tiene, por ejemplo. Pero el valor que le da el tasador es el valor de la construcción normal. Incluso a veces a la ampliación, por mucho que no esté regularizada, se le da un valor mayor cuando tiene atributos mejores. Para empezar, es más nueva. Pero además a veces esa ampliación, no sé, hacen una cocina que le aporta mucho valor a la propiedad, por lo tanto está, digamos, con los materiales de última generación, qué sé yo. Por lo tanto, a veces incluso el valor es superior que el de la construcción original. Perfecto. La siguiente pregunta dice, si tengo dos propiedades iguales en un edificio antiguo, pero una de ellas está remodelada, ¿la tasación que nos da Transa va a ser la misma en ambas propiedades o cómo podemos tasar esa propiedad remodelada? No, se compara, la comparación tiene que reconocer esos atributos. Un departamento o una propiedad remodelada se compara con propiedades remodeladas. Uno que no está remodelado o que incluso se publican como para remodelar, se compara con propiedades similares, en las mismas condiciones. No puedo comparar, digamos, o sea, distintos atributos, no puedo comparar peras con manzanas. Tengo que ir a buscar ofertas que estén en las mismas condiciones. Perfecto. La siguiente dice, ¿cómo tasan una propiedad que tiene una línea de expropiación que limita su funcionalidad? Súper importante. A ver, para el cliente particular que tasa su propiedad, va a ser indemnizado por esa expropiación. Por lo tanto, el valor de ese terreno a tasar debería ser el mismo que el valor del suelo general. Ahora, el tema es que para efectos de garantías bancarias, esos valores normalmente se ajustan porque existe una incertidumbre. En verdad, no sé si existe la incertidumbre, porque por lo que hemos conversado con algunos bancos, el banco es el primero que se paga. Pero para efectos como de riesgo del banco, normalmente esa franja de expropiación la valorizan o al 50% del valor del resto del terreno o a cero. Se ajusta. Ahora, cuando las expropiaciones, si hablamos de expropiación como objetivo expropiación, normalmente el ente que expropia, cuando la franja afecta a la mayoría del terreno y lo que queda es un remanente que no es útil, el fisco te expropia toda la propiedad. No te deja el pedacito de terreno que te quedó después de la expropiación, no, te paga por toda la propiedad. Así que distinto de acuerdo al objetivo. Perfecto. La siguiente dice, ¿el cobertizo para el garaje es objeto de tasación? ¿De la tasación? Como obra complementaria, sí. Hay norma también para los cobertizos, hasta cierta altura, ya no me acuerdo,
pero normalmente se tasan como obras complementarias mientras no estén cerrados. Eh, Ojo, con el cumplimiento de norma, porque sí, si está sobre antejardín, también tiene que cumplir norma. Entonces ahí también uno a veces dice, bueno, sí, es una obra complementaria, pero no cumple norma porque está sobre antejardín, por ejemplo. Lo normal es que sean, digamos, la estructura metálica, digamos que es como el techo y la estructura metálica se tasa como obra complementaria porque no genera recintos y básicamente es lo que cuesta reconstruirlo, no tiene mucho más análisis que ese. Perfecto. La siguiente dice, ¿el monto que una entidad financiera otorga como crédito para la adquisición de una propiedad siempre es equivalente al valor de garantía? Mm, no entendí. A ver, ¿un monto qué? El, el monto que una entidad financiera otorga como crédito para la adquisición de una propiedad siempre es equivalente al valor de garantía. En definitiva, lo que te Sí, está prestando sí, el banco. sí. A veces el valor comercial es igual al valor de garantía. Eso sí. En el fondo, no sé, las propiedades que no tienen ninguna construcción irregular, que están dentro de normas, se toma el 100% del valor comercial como valor de garantía. Sí. Y el banco siempre toma el que dice valor de garantía. Perfecto. La siguiente dice, el informe de tasación que nosotros como corredores de propiedades obtenemos a través de ustedes incluyen espacios como terrazas y estacionamientos. Bueno, ahí en realidad no estoy seguro si la persona que hizo la pregunta se refiere al informe automático con Propitec o a una tasación que puede entregar Transa, pero respondiendo por el lado de Propitec, el tema de los estacionamientos sí lo incluye, vale decir, si es que la propiedad tiene más estacionamientos que el promedio del sector, se va a ver reflejado en la valorización automática, no incluye espacios extras como terrazas aún. Por el lado de Transa, Asunción. Claro, es que en el fondo entiendo que el informe de valorización automática toma la superficie de impuestos internos, ¿no es cierto? Y Sí, en esos casos, por ejemplo, en el caso de los departamentos, las terrazas están medidas por situación municipal ante impuestos internos. Entonces, a veces es media superficie, a veces es cero superficie, es decir, a veces no está recepcionada la terraza porque cuando están sobrevolados no consideran superficie cuantificable. Cuando tienen medio cierro, a veces es la mitad de la superficie real. Así que ahí hay que tener como una orientación respecto de si la terraza para ese departamento, por ejemplo, es una terraza de tamaño normal para el mercado habitual. Porque cuando hablamos de propiedades que tienen, no sé, 200 metros de terraza con 50 metros de construcción, no creo que el informe de valorización automática vaya a reconocer eso porque es atípico. Entonces, como hablamos de peras con peras, el informe automático va a reconocer propiedades que tienen la misma superficie ante impuestos internos, que no necesariamente es la misma superficie real. perfecto. Bueno, esta pregunta me parece que la respondiste anteriormente, pero te la hago igual. Es, ¿cómo se valorizan las ampliaciones no regularizables? Depende del tipo de material. ¿No tiene el mismo valor de metro cuadrado de la construcción base? Se valorizan habitualmente a un valor castigado porque tiene una situación distinta, digamos. O sea, el que no cumpla normativa a veces tiene factores de riesgo que están intrínsecos dentro del mercado. O sea, por ejemplo, que no cuente con cortafuegos, que esté adosado a mayor superficie de la habitual, o que esté construida sobre antejardín, son factores de riesgo, por lo tanto no se evalúan igual que la construcción original. Y para efectos de garantía, lo normal, lo habitual, es que el banco las descuente, les ponga valor cero. Ya, aquí hay una pregunta que quizá un poquito puntual, pero dice, en vista del exceso de inventario y la cantidad de oferta, si tú estuvieras vendiendo tu casa en Chamicero, por ejemplo, ¿la publicarías en venta en el precio de la tasación o por debajo de este valor para asegurarte que las fluctuaciones y lo lento del mercado? Es que el valor de tasación va a reconocer, digamos, las fluctuaciones del mercado, en tanto esté bien respaldada. Por lo tanto, la puedes poner en el valor de tasación o incluso un poco sobre el valor de tasación, que es lo habitual,
y ver cómo reacciona el mercado ante eso. O sea, si no llega nadie a verlo, evidentemente tienes que hacer algo, pero lo normal es que el valor de tasación sí va a reflejar esa fluctuación del mercado. O sea, sabemos que hay mucha oferta, sabemos que se está demorando, digamos, en absorber ese sobrestock que hay, pero eso también está pegando en los valores de cierre y también está pegando en los valores de oferta con menor, digamos, con menor transparencia, pero igual pega. Entonces, eso ya está internalizado en el valor de tasación. Buenísimo. La siguiente dice, ¿cómo puede afectar el valor comercial de una propiedad que se encuentra en un condominio mal mantenido o mal administrado? Ejemplo, piscinas o lagunas mal mantenidas, etcétera. Claro, eso pega en la demanda, pega mucho en la demanda. Es súper distinto cuando tú evalúas la propiedad, no evalúas los metros cuadrados construidos, como les decía, y los metros cuadrados de terreno, evalúas el entorno. Y en el caso de los condominios, un condominio bien mantenido es evidentemente es un plus para la propiedad. Por lo tanto, cuando tú comparas, si ves, no sé, en el escenario ideal tienes un condominio al lado que es igual, pero está bien gestionado, bien mantenido, y tenemos hay un castigo, no es el mismo, aunque sea el mismo producto, no es lo mismo. Porque el mercado no lo evalúa igual, o sea, yo ante la misma opción, en un condominio bien mantenido y otro no, me voy al que está bien mantenido, evidentemente. Perfecto. La siguiente dice, he hecho tasaciones a través de ustedes y el valor de estimación de valor es bastante más bajo de las propiedades que están publicadas en el portal con las mismas características. Bueno, efectivamente, como comentamos antes, el modelo trabaja no solo con información de oferta, sino que también con información de venta. Y en este momento sabemos que la oferta está mucho más disparada que la venta real. Así que creo que no es tan común que pase esa situación, ya que las ventas que nosotros estamos ocupando están bajando la oferta que se está viendo en los portales. Ahí, eso, no sé si Asunción quería decir algo. No, exactamente eso, sí, hay que aterrizar, hoy día el parámetro a revisar es la venta real, el conservador, porque es lo que está más aterrizado. Y aún así, porque digamos, normalmente la venta no es, la venta que se registró ayer probablemente se ejecutó hace 6 meses, porque entre inscribirse y todo lo demás, no es una venta de ahora, por lo tanto también eso hay que verlo en la línea de tiempo. Perfecto. Siguiente, ¿cómo se tasa un departamento con jardín en primer piso y un dúplex con azotea? Esas son las rarezas. Comparando con lo mismo, el departamento en primer piso tiene que tener un psicosis exclusivo sobre el patio para que nosotros lo valoricemos. Eso tiene que estar en la escritura, porque muchas veces, sobre todo los departamentos antiguos, tenían acceso al patio, pero el patio era común. Entonces hay que mirar la escritura y ver cuál es la condición de dominio de ese espacio de usigose, si es exclusivo, se puede valorizar, y ahí lo que hay que hacer es comparar con departamentos en primer. Cuando no hay dónde comparar, que también nos pasa, lo que hacemos es atribuirle un valor de acuerdo al suelo y de acuerdo, en el fondo, al atributo que le genera, porque eh, a veces los patios son tan chiquititos que es como lo mismo que lanzar una terraza, por ejemplo, y comparamos con edificios que tengan terrazas de similar dimensión, por lo tanto, es como es el atributo comparable. En el caso de las azoteas, ahí tenemos de todo, porque hoy día hay muchos edificios que se ofertan, sobre todo propiedades nuevas que se ofertan con el quinto, la azotea, el sauna, todo arriba. Y de nuevo, también depende de la condición en la que se venda, porque si se vende como uso exclusivo del departamento se puede pasar, si no, no. Asunción creo que se anduvo cortando. Bueno, de todas maneras estamos ya... sí, te cortaste al final, Asunción, Ah, pero da lo ahí, mismo. ya. Sí, no, porque igual ya cumplimos con el horario, así que muchísimas gracias Asunción por la charla que nos compartiste, información súper útil, súper interesante. Gracias también a todos los asistentes.
Vamos a estar haciendo constantemente webinar, así que los vamos a estar invitando. Súper invitado a todos a que, para que se metan a la página de Transa, www.transa.com, y a la página de Propitech, www.propitech.com, para ayudarlo en todas las necesidades que ustedes necesiten. Y las preguntas que no alcanzamos a responder, se las vamos a responder directamente a las que le hicieron. Y eso, que tengan un excelente día. Gracias, Felipe. Que estés bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.